Hola, soy Guadalupe Trejo Y yo soy Ale Salcido. y juntas somos Demente Financiera, donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches, pero muy buenas noches de tarde porque estamos aquí un poquito retrasadas. Tuvimos algunas situaciones técnicas. Una disculpa a toda la gente que nos escucha y que nos ve todos los martes de Demente Financiera. Hoy sí, Alejandra Salcido con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Como siempre es un gusto estar aquí todos los martes compartiendo con ustedes obscuras, ¿no? Porque ya ahora sí sales y ya es de nochecita. Sí, ya es de noche y aparte empieza a sentirse el frío invernal, ese Sí, friecito rico que llegamos a sentir, ¿no? Eso. ya se acerca ya se siente el frío de diciembre, ¿no? Ajá. Como que es diferente. Y eso se siente rico porque ya huele a ponche, ya, ya huele a A regalos, pino, ya empieza a oler a a todo cena, eso. familia, sí, claro. Que de hecho mucha gente ya pone, ya estas épocas ya pusieron sus árboles de Navidad, sus adornos y todo, ¿no? Que no me encanta que cada vez estás más adelantado, si no nos, o sea, apenas te estás terminando el pan de muerto y ya traes el buñuelo atrás, ¿no? Pero No, calla, apenas estás empezando el 15 de septiembre y ya empiezan sí, las tiendas sacando todas las no de cosas de Navidad. Navidad. Pero bueno, espero que ustedes están disfrutando el clima donde sea que nos vean, tan rico de este país, México, que nos regala, ¿no? Sí, que nunca deja de sorprendernos, la verdad. Y hoy un programa muy vaciado, ¿no? Yo lo podría decir, que queremos hacer más que otra cosa conciencia de las diferencias que hay en el ámbito económico en las personas. Y esto es algo que quizás no nos damos cuenta. Y cuando estábamos preparando este programa, de repente dijimos, es importante hacerlo. Además es muy curioso porque aparentemente el tema se ha puesto un poco de moda, ¿no? En mucho en las redes y todo, escuchamos justamente hablar de este tema que vamos a platicar hoy. Incluso ahora hay muchos podcasts, hay muchos libros, hay muchos entrenadores de esta parte de la mente, pero cuando realmente, bueno, a mí me pasa más bien, que lo empiezas a escuchar y dices, ay, cálmense, ¿no? O sea, qué exagerados, o sea, no es cierto, a veces no es eso, es que uno no, realmente no puedes, o sí puedes, o unos tienen más oportunidades que otros, o cosas así, pero realmente cuando lo concientizas, profundizas en el tema, lees acerca de, dices, ah, caray, parece que es cierto. Sí, y obviamente el tema de hoy se llama cosas de ricos contra cosas de pobres, pero no, Sí, por decir despectivo, ¿no? despectivo, ¿no? Que prácticamente o técnicamente es lo mismo, pero no es Que no es igual, ¿no? igual, ¿Cómo se llaman exactamente. estas palabras? Si no son sinónimos, son antónimos, Antónimos. son antónimos, ¿no? O sea, es como esa palabra de antónimo que vamos a jugar un poquito y les vamos a dar algunos ejemplos bastante chuscos que parecieran mentiras, pero suelen ser Justo realidad. iba a decir eso, ¿no? Que además nosotros como mexicanos siempre encontramos el lado bromista, el lado gracioso, el lado divertido de todas las cosas y este tema no tiene su excepción, por supuesto. Exactamente. Y vamos a entrar directamente con algunos datos duros que traemos aquí para poder explicar la parte del tema. Y estamos buscando y viendo, y obviamente el fundamento, que el INEGI cada año, no sé si ustedes sepan, hace esta clasificación que a lo mejor pudiera ser muy despectiva, pero sí hace una clasificación de qué es clase alta, clase media, clase baja, ¿no? Sí, Y últimamente han hecho ya subclases, ¿no? Eres clase media alta, media sí, baja, A, media B media. más, A más, sí, claro. Y bueno, el INEGI nos dice que el 61% de la población se considera clase media. Aunque muchos de ellos en realidad no pertenecen a este nivel de ingresos. No sé si ustedes han visto ya en Que redes estamos sociales. hablando de más de la mitad. Exactamente. Más de la mitad de la gente creemos Ujú. que pertenecemos a una clase media. Y hay algunos videos y sobre todo en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, que sí dicen, no sé si lo han visto, que de repente dicen, ¿cuánto crees? Y le preguntan a la gente, ¿cuánto crees que gasta una persona de clase alta, no? Y hay algunos que dicen, bueno, 30,000, algunos 50,000, algunos sí dicen millones, algunos. Ujú. Entonces, sí, la perspectiva de la gente sobre el dinero y sobre la mentalidad que tenemos
de qué es una clase alta y qué es una clase media y una clase baja, está muy disparada, ¿no? Sí, más que disparada, pensaría que depende como de lo, como dicen, según el sapo es la pedrada, ¿no? Como que depende de la forma de pensar de cada quien y de la experiencia de vida que tiene, por supuesto del nivel en el que se maneja hablando económicamente. Es como que tú piensas cuánto gana o cuánto, más bien no cuánto gana, sino a lo mejor cuánto gasta, sería lo más equiparable. Una persona de clase baja, de clase media, de clase alta, de clase muy, muy alta, ¿no? Exactamente. No sé, no, como que no siquiera te imaginas muchas veces, no tienes esa conciencia, ¿no? Y según el INEGI, la clase alta, en su más reciente clasificación y estudio, dice que en este país tienen un promedio de 77,975 pesos. Eso es lo que, según el INEGI, gana una clase alta, ¿no? Y obviamente evalúa en toda la parte de la República Mexicana y toma en cuenta el ingreso. Obviamente hay ingreso por niveles y también evalúa el X porcentaje de por ciento de la población. El 10% con mayores ingresos está en la clase alta. O sea, realmente es muy poco, ¿no? Y es la distribución de riqueza que hay en Ujú, México. ujú. Y que además siempre, por lo menos por las noticias y por todos los referentes políticos que tenemos, pareciera que va en aumento la clase baja, ¿no? Sí, 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 sí. Y de acuerdo también a esta, el INEGI, apenas el 1,2% de los hogares en México pertenecen a la clase alta. Y esto es súper muy importante. A mí me encantó. Súper muy importante, ¿eh? Nueva Dice que palabra. obviamente la mayor parte de la riqueza en el territorio mexicano se concentra en la Ciudad de México, Nuevo León, obviamente, Sí. ¿no? Porque hay de repente lo vemos, ¿no? En Nuevo León, Ciudad de México, Nuevo León, Colima, Querétaro y Yucatán. Mira, ya salió Guadalajara. Antes Guadalajara era también muy icónico. Exactamente. Entonces, esto es, mientras que la clase media en el estudio del INEGI dice que tienen un promedio salarial entre los 22,000 pesos y la clase baja menos de 11,000 pesos. Ok. Entonces, esta es más o menos la clasificación que hace el INEGI y los gastos que tiene, esto también es muy importante, Sí. ¿no? Los gastos que tiene una persona de clase alta están enfocados a pagar tarjetas de crédito, a pagar educación, cultura, recreación, gasolina, alimentos, bebidas y tabaco. Ok. Entonces son así las personas que están en clase alta. Y algo que me llamó mucho la atención y yo dije, sí, sí es cierto, que la mayoría de las personas que comparten estos tres clases sociales, todos, tienen un nivel de cansancio tremendo. Más del 40% de las personas Wow. tienen un cansancio tremendo, ya que a esta edad trabajan en su mayoría para gobierno, empresas privadas y tienen un ingreso estable, pero el cansancio y el desgaste que tienen o que tenemos todos los mexicanos es bastante, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Porque realmente te estás esforzando, pareciera de una manera doble, en generar esos ingresos. Sí, A mí me gustaría hacerles muy brevemente una descripción justamente por lo que decías de que no se trata de, pues como de oírnos discriminantes, porque no es el punto, que a nivel económico o un poquito enfocado en el programa, que siempre hablamos de finanzas, supiéramos a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza y a qué nos referimos cuando hablamos de riqueza, ¿no? correcto. La pobreza es una situación en la cual no siempre es posible satisfacer las necesidades físicas, psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable o electricidad. Y la riqueza es la abundancia de recursos materiales e inmateriales. También la posesión colectiva o riqueza social o nacional, o posesión individual o riqueza personal de bienes activos financieros, por lo general concretados en forma de propiedades o bienes inmuebles, ¿no? Entonces, pues básicamente me gusta este tema porque no nada más estamos refiriéndonos a necesidades físicas, sino también psicológicas y Sí, emocionales, también tiene que ver con el nivel económico que tú tienes, ¿no? sí, la verdad es que sí. Y obviamente me queda claro que hay una gran diferencia y esta se llega a dar
por el nivel de educación Ujú. que llegamos a alcanzar, ¿no? Muchos de nosotros. Y eso yo creo que hemos hecho mucho hincapié en este programa, Ujú. en que la educación y sobre todo la educación financiera, porque estamos hablando de finanzas, es muy, muy importante. El capacitarte en educación financiera te va a dar una arma que obviamente en la escuela no te enseñan, pero que es muy, muy importante y te ayuda a resolver problemas. Sí, así es. Y en general yo diría que el tema de la educación hace eso, ¿no? Porque realmente cuando tú empiezas a crecer el nivel de educación y dígase que estudias primaria, prepa, secundaria, universidad, maestrías, doctorados o cursos aleatorios a los temas que a ti te gustan, justamente sucede eso, no se diga con la educación financiera, ¿no? Porque son temas que realmente tú no dominas y que además a mí lo que me gusta de aprender es que empieza a cambiar tu mentalidad. Les Sí. decía yo al inicio del programa que está muy de moda estos conceptos y seguramente todos ustedes los han escuchado, de mente pobre y mente millonaria, ¿no? Ujú. Ahora hay mucho de eso, pero realmente cuando lo empiezas a investigar, cuando lo empiezas a leer, a aprender, te das cuenta de que hay unas cosas tan sencillas y que realmente hay muchos bloqueos en nuestras mentes que no nos dejan crecer hablando económicamente, ¿no? Sí, claro. Y eso es fundamental, ¿no? Sí, Incluso las mismas creencias que hemos platicado también, que venimos arrastrando de nuestros papás, nuestros abuelos y de toda la gente que nos rodea, ¿no? sí, es correcto. Y además también hay mucho por qué hablar, más bien el día de hoy, hay muchos temas que abordar, porque ya nos están mandando aquí a un corte, pero por lo menos ese es el básico de hoy, ¿no? Sí, vamos a regresar porque Sí, traemos muchísimos ejemplos y sobre todo les vamos a decir en qué gasta cada clase para que si no saben ustedes puedan ubicarse. Vamos a regresar con esto. Y bueno, vamos a seguir platicando de este tema porque sí es muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención justamente en el estudio del INEGI en qué gastan su dinero los de la clase sí. alta, ¿no? Mientras las personas con bajo recurso gastan el 42 pesos de cada 100 de su ingreso en comida, las personas que tienen un mayor ingreso solamente gastan 13.9% en Wow. comida, o Que sea, obviamente comen por menos, ¿no? no, más bien es por la cantidad, ¿no? De lo que ganan. De lo que Se va ganan, reduciendo el exactamente. porcentaje, sí. Y obviamente, de acuerdo a todos estos tipos de De datos, estudios sí. y datos, las personas gastan el 11.7% de su ingreso en restaurantes, hoteles, y es decir, las personas que tienen menor ingreso, el 4.8% destina su dinero a estos servicios. O sea, los que tienen mayor capacidad de ingreso, Ujú. el 11.7 lo gasta en restaurantes y hoteles, y las personas que no tienen esta capacidad solamente el 4.8. También desembolsan las personas que tienen mayor liquidez, mayor proporción de sus ingresos en transporte, educación, comunicaciones y otra clase de bienes y servicios, ¿no? Como son telecomunicaciones, las famosas plataformas Plataformas. digitales, etcétera, etcétera. Aunque te voy a decir una cosa, también las personas que tienen más capacidad de ingreso gastan en eso, pero no lo ocupan. Sí, es muy curioso, ¿no? Están ocupados en otras cosas. Están exactamente. Entonces, el consumo justamente de telecomunicaciones, el 10% de la población consume 300 pesos al mes en servicios fijos de telecomunicaciones, mientras que las personas que tienen mayor capacidad de liquidez económica consume el 1%, o sea, nada más 650 pesos Wow. al mes de estos servicios. Obviamente, la diferencia entre la persona que sabe optimizar sus recursos o que tiene el conocimiento y la educación para optimizar sus recursos es abismal. Entonces sí es bastante notorio, ¿no? Y la verdad es que es interesante conocer estos datos porque son cosas en las que pocas veces, aunque a pesar de que está muy de moda, son pocas veces las ocasiones en que tú te pones a pensar en eso, Sí, o sea, ¿no? incluso hasta el consumo de televisión, este estudio me encantó porque el estudio de televisión dice que, perdón, del consumo de ver televisión, Ujú. obviamente
se hace que dice que se estima que el segmento de los ingresos más altos gasta alrededor de 4 horas con 52 minutos, o sea, casi 5 horas mirando televisión, en contraste con los hogares que tienen menos liquidez, tienen 5 horas con 26 minutos, o sea, Ok. casi hora y media o media hora más de estar viendo De estar viendo televisión, ¿no? televisión. Entonces, sí, realmente las personas que cuentan con mayor liquidez Ujú. gastan menos tiempo viendo televisión y sin embargo tienen muchos servicios streaming que están pagando y no los ocupan. Es curiosísimo, ¿no? La verdad. Y por ahí también hay varias frases que tienen mucho que ver con esto y que nos las repiten mucho ahora en el tema de las redes sociales. Que por ejemplo dice, ¿no? Que una persona generalmente rica se levanta mucho más temprano que una que no tiene los mismos ingresos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que si lo analizas, tiene mucho que ver. Porque se paran temprano, van al gimnasio, no sé qué, esto, lo otro, y ya están súper temprano en las oficinas produciendo, ¿no? Que también ahí te voy a decir una cosa, es como lo que estamos platicando, cosas que son antónimos, ¿no? Ajá. Hay gente que realmente se levanta temprano, pero porque pasa mucho tiempo en el transporte para llegar Uh-huh. a su trabajo, y hay personas que tienen mucha liquidez, que se levantan temprano y aprovechan el tiempo, como dices, en gimnasio, en esto, Uh-huh. y tardan muchísimo menos en llegar a su trabajo. Entonces, Uh-huh. sí es como muy contrastante una cosa con la otra, ¿no? Sí, justo me refería a, pues como estas reglas o estas cosas que ahora se han puesto de moda de esa parte de la mentalidad millonaria y la mentalidad que no es millonaria, ¿no? Que hay algunas cosas, y tú decías tú ahorita, por ejemplo, lo de la televisión, una de las teorías, por ejemplo, es que la gente que tiene dinero gasta más tiempo en aprender que en perder el tiempo. Uh-huh. Que de repente dicen, estar 5 horas, 3 horas en el celular para mí es una pérdida de tiempo si puedo estar cerrando un negocio. Uh-huh. O si puedo estar generando, incluso a lo mejor no cerrando un negocio como tal, pero yéndome a tomar un café o a jugar golf o a lo que tú quieras, en algo que después me va a generar. Exactamente, y también incluso aunque estuvieran en el celular, pero están Uh-huh. en capacitaciones, en YouTube, en aprendiendo, haciendo cosas para mejorar, Uh-huh. y muchas veces decimos, y yo creo que sí es muy fácil de repente decir, voy a tomar el celular y voy a Y perderte, distraerme, ¿no? ¿no? Me voy a Sí, sí, distraer, sí. pero esa distracción a lo mejor dices, me voy a distraer 15 minutos, pero no, te vas 1 hora, 2 horas y cuando ves ya se te fueron 3, 4 horas, ¿no? No, y además de eso, bueno, a mí la verdad es que honestamente sí me pasa que de repente me distraigo y cuando me doy cuenta digo, china, ahorita ya no es la hora para hacer una llamada a un cliente que tenía pendiente y por distraerme en una tontería del celular o en un juego o en algo, a lo mejor más, en una plática más, sin sentido con alguien o algo, se te va el tiempo y de repente sí pierdes cosas o incluso se te olvidan los pendientes que traías por sumergirte en otras, ¿no? Uh-huh. Sí, Que la eso es verdad es, importante. sí. ¿Y por ahí traías otros datos? Así No, como de... datos como tal no, pero está muy interesante que dice que se piensa que los ricos son personas que tienen mucho dinero y que son los que viajan gracias a la fortuna que tienen, pero al menos en el país no es así. Sin embargo, en general, estas diferencias reflejan la desigualdad que existe entre la sociedad. Y justamente vamos a platicarles de por qué a mí me llamaba la atención ahorita que hablabas tú de comida. Sí. No, porque a lo mejor uno dice, bueno, es que si yo tuviera mucho dinero o la gente de mucho dinero, siempre come fuera, siempre come en súper buenos lugares, siempre, Uh-huh. y no dirías tú, a veces hay excepciones, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente lo que busca no es justamente ahorrar, pero sí es no desperdiciar el dinero. Uh-huh. Entonces, si a lo mejor puedo comer rico en un lugar que no es tan caro, yo estoy cumpliendo con mi plan de alimentación y además me atienden bien y el sazón es caserito, rico, sabroso, no tengo por qué ir a gastar tampoco en dinero y pareciera que no, pero es muy curioso que muchas veces la gente que tiene dinero no hace estos gastos superfluos solo por hacer. Exacto. Eso me Sí. llama mucho la atención. Yo creo que ahí la recomendación para nuestros radioescuchas es obviamente valorar qué tanto es superfluo un gasto que voy a hacer, ¿no? La Un verdad es que gusto que sí me es. voy a dar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de los coches, ¿no? Por supuesto que hay gente que tiene 20 coches en su garage y que no subestima Ay, gastar ojalá en yo un tuviera coche, 20 ¿no? coches, ¿no? O sea, ¿para qué quiero tantos? No. No, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero realmente dice, ¿para qué tengo 20 coches, no? Y además en esta época no quiero, a lo mejor sí tengo el coche para cuando voy a, no sé, a ir a eventos que necesito llevar este supercarro o esto y lo otro, pero en lo general
con este de gama media me la llevo bien. Y entonces, en lugar de tener 20 coches que te implican una X cantidad de dinero invertido Y parado, mantenimiento, y claro. mantenimiento parado, pongo a trabajar ese dinero. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque a veces tenemos una mala imagen de la gente rica. Y muchas veces tú no tienes a lo mejor para tener 20 coches, pero sí traes un carrazo que te sale carísimo, que te cuesta mucho trabajo mantener, pero que por mantener tu estatus que no tienes, te metes a la bronca de tenerlo, ¿no? De Claro. aparentar cuando no eres. Ahorita vamos a regresar con unos ejemplos muy vaciados y muy chistosos de este tema, justamente porque pareciera chiste, pero es realidad. Regresamos. Estamos aquí de regreso con esta parte de que hay situaciones que parecen chuscas, pero nos hacen ver la realidad Sí. de manera muy literal, y ya estamos tan acostumbrados que ni nos sorprendemos ni nos damos cuenta, ¿no? Y platicábamos aquí tras bambalinas, mientras está el corte, que el sistema de salud es un tema que sí podemos darnos cuenta, porque las personas que puedan tener mayor liquidez pueden decir, ok, sí tengo derecho a tener servicios de salud público y pagar a lo mejor una póliza de gastos médicos, y también tengo servicios de salud públicos, entonces no los ocupo, Uh-huh. ¿no? O sea, es una cosa de gente con liquidez, ¿no? Y Uh-huh. gente que no tiene, de repente dice, es que yo quiero los servicios de salud, pero no voy porque están muy saturados, porque ya me duele y ya me urge, Sí, eso es y cierto. entonces termino yendo a un particular. Entonces, y no lo vemos así Tan drástico, ¿no? Como pero, pareciera que no es así. pero sí lo es, o sea, Uh-huh. sí es de esa manera. Y también tenemos otro ejemplo de seguridad, ¿no? Sí, pues de seguridad, pero hablando un poquito aquí en el tema de que a lo mejor tú ves a una persona de mucho dinero que trae su chofer, sus guardaespaldas, no sé, ¿no? Los carros blindados, como otras cosas de seguridad, que la verdad es que a otro tipo de personas, pues ni siquiera se les ocurre que pueden gastar en cuidarse, ¿no? Uh-huh. Eso también es así como muy ambiguo, muy distinto. Generalmente una persona tiene que, no piensas que tienes que comprar cosas para las cuales con cuáles defenderte. Uh-huh. O sea, como que tú vas por la vida habituado a vivir así y no piensas entrar en un guardaespaldas, en un chofer, como cosas de seguridad tal cual, ¿no? Uh-huh. Ya no digas un arma. Claro, eso sí ya es así como no, eh, como que es algo que no lo piensas, pero sí lo ves. Sí, O sea, sí lo llegas a así ver es. en las calles y de repente es a lo mejor muy esporádico, pero sí lo llegas a ver. No, y además gente que de repente trae un séquito, ¿no? Un séquito. Sí, que ves dos, tres, cuatro camionetas que van cuidando un solo carro, ¿no? Cosas Uh-huh. así. Y la cantidad que se gasta en eso. Incluso también en la parte de la mentalidad hacia el trabajo, Uh-huh. ¿no? De cómo se ve, ¿no? Las personas trabajan, ahora sí dicen duro y en silencio, Uh-huh. Sí. ¿no? Duro y en silencio. No importa qué tan malo sea el empleo, lo que pasa es que necesitan obtener ese ingreso para pagar las facturas y maximizar su productividad, sus ingresos, tener Uh-huh. ingresos adicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y se capacitan y estudian lo que son finanzas, ¿no? Y en cambio hay otras personas que nada más se quejan, que no tienen intenciones de destacar en el trabajo, tampoco están dispuestos a hacer nada más allá de las tareas básicas, trabajan sin empatía, sin pasión por lo que hacen, y obviamente aquí hay una gran diferencia de Que mentalidad. justo eso es a lo que yo me refería con el tema de la mente millonaria y la mente pobre. Que las personas que se quejan mucho generalmente son personas que no tienen esos ingresos, pero más que no tener los ingresos, como que no tienen, esas quejas los limitan a poder ver otra cosa o generar otro esquema donde obtenerlo, porque me quejo mucho, pero no hago nada. O sea, me quejo mucho, por sábado y domingo estoy en mi casa, rascándome la barriga, ¿no? Por decirte algo, en lugar de que a lo mejor es el tiempo que ocupo para hacer un presupuesto o para decir, bueno, qué otra opción de negocio tengo, cómo podemos generar más Para mantener mi dinero. casa bonita, por Es ejemplo, correcto, ¿no? es correcto. Hacer algunos mantenimientos o hacer algún Sí, que trabajo estés, extra, ¿no? porque aparte ese es un tema bien importante, que en general les gusta vivir bonito, Viva bonito. ¿no? O sea,
Y eso no significa tener muchos ingresos o no tenerlos. Porque realmente, claro que ayuda. Le has dado un punto muy importante. Sí, claro que ayuda, pero el hecho de tener limpio, el de un día pintar una barda, el de arreglar y en lugar de tener todo así, tenerlo acomodadito, o sea, hay muchos puntos que incluso por ahí en esos libros de las mentalidades que les comento, dicen que, por ejemplo, el hábito de tender tu cama tiene mucho que ver con una claro. mentalidad de rico y una mentalidad de pobre. Claro. ¿No? Que tú dirías, ay, tender mi cama, o sea, pero si tengo muchísimo dinero, pero si hoy viene la señora y me hace todo, el hecho de que tú tiendas tu cama con o sin, te da un switch diferente, ¿no? Sí, de hecho, el libro así se llama, ¿no? Tiende tu cama. Hay un libro que se llama Tiende tu cama e incluso te da muchísimas razones del por qué tienes que tender tu cama. Una de las razones, no es el tema, pero una de las razones del tender tu cama todos los días es porque es el primer objetivo logrado en el día que tienes y te va a dar para hacer más, ¿no? No, y además tiene que ver con que te despertaste a tiempo, o sea, que no dices, todavía no la atiendo, bye, ¿no? Sí, se ha pasado, no sé quién le ha pasado. Sí, por eso lo comentan, me han contado que les ha pasado, ¿no? Sí, a nosotras no. No, pero de repente dices, es porque no tienes una vida ordenada, es porque te desvelaste, porque no te dio importancia, a lo mejor lo que tenías que llegar a una cita a X hora, tiene mucho que ver, y de verdad, si no lo han leído, léanlo o investiguen, la verdad es que ahora en las redes tenemos muchas formas de tener resúmenes o puntos o cosas así que son muy interesantes, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso de la vivienda, yo comentaría que hay dos clases de ricos. Los que de verdad tienen muchísimo dinero y que viven una vida, que tienen 7 casas, 8 casas, casas enormes, obviamente en las mejores zonas de la ciudad, con muchísimas comodidades, etcétera. Pero también hay otra clase de ricos que sí les gusta vivir bien y viven bonito, pero que no todo lo tienen invertido en sus casas, porque justo les gusta tener una buena vida. Entonces ellos prefieren no estar pagando, por ejemplo, no sé, 80,000 pesos de renta y estar pagando a lo mejor 10, 8, 15 y tener no una presión de tengo que pagar renta, tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro. Sin embargo, ese dinero lo aprovechan para vivir bien. Comen bien, viajan. Es muy curioso cómo se diferencia de alguna manera, porque los dos viven bien. Sí. O sea, los dos les gusta tener dinero y los dos disfrutan esta parte, pero hay quien dice, todavía no tengo el nivel para estar aquí, sí me gusta, como bien, vivo bien, tomo bien, estoy con mis amigos bien, etcétera, pero no desperdicio en lo que no vale la pena. No, eso que dices, tomo bien, es algo que también pareciera muy chusco, pero la verdad es que sí, también un estudio, alguna vez lo comentamos aquí, sí, que las personas que gastan más en alcohol son las personas que tienen mayor ingreso. Sí, entonces porque de alguna manera los que no tienes que escoger entre compro la medicina o me compro una botella de alcohol, ¿no? De alcohol de beber, no de alcohol de curaciones. De curaciones, ¿no? De alcohol de beber. O igual, ¿no? A lo mejor tú dices, a mí me gusta tomar vino y prefiero comprarme 5 botellas de X precio a una buena, ¿no? Pero de repente la gente que ya tiene otro nivel de estudios, de conocimientos, y no quiere decir que aquí sea malo o bueno, ya dice, no, yo prefiero comprarme las que me gustan, ¿no? Las que realmente disfruto. Claro, y en este sentido yo creo que tanto en el de las casas como todo lo que hemos platicado, yo les quiero invitar a toda la gente y más bien dicho les quiero preguntar a toda la gente ahora que estuvimos y que venimos saliendo de este puente, porque de Buen Fin, de Buen Fin, exactamente, gastadero. De gastadero y de todo, yo les quisiera preguntar, uno, ¿gastaron mucho en el Buen Fin? ¿Fueron presos de estas ofertas? Porque tuvimos un programa especial para recomendaciones del Buen Fin, uno. Y dos, ¿qué fue lo que hicieron en su tiempo libre en este tiempo que fue de descanso? Porque eso influye mucho en la mente para este tipo de situaciones y por eso también el tema de hoy, justo terminando este periodo de descanso, que por algunas situaciones, por ser 2, 3 días, no pudiste salir de vacaciones, no planeaste algo, etc. Como tal. Y te quedaste en casa. Entonces, ¿te quedaste en casa o qué fue lo que hiciste? ¿Hiciste realmente algo productivo por tu educación, por tus finanzas,
por tu familia, ¿no? Sí, por las cosas que tienen valor, ¿no? Eso es lo que yo les quiero dejar en el tintero, ¿no? Interesante pregunta. ¿Qué fue lo que qué nos van hicieron? contando. Pónganos en redes sociales y platíquenos qué fue lo que hicieron con su tiempo. O si no nos quieren decir, hagan un análisis de todo lo que hemos platicado para ver en qué parte se encuentra, ¿no? Eso está interesante. Vamos a regresar con el último bloque porque sí, estamos aquí ya entrando a un tema más peleagudo. Regresamos. Regresamos una vez más en nuestro último bloque en este divertido programa porque ya viene la parte divertida. Sí. De alguna manera, ¿no? Que nosotros la parte decimos chusca de los mexicanos. que los mexicanos siempre hacemos esto. Esta es una pequeña lista de justamente lo que yo les platicaba de la mentalidad pobre y la mentalidad rica y la diferencia que hay en algunas cosas. Dice aquí que una mentalidad pobre el éxito no es importante y en una mentalidad rica el éxito es obligación. O sea, tienen que ser exitosos sí o sí. En una mentalidad pobre siempre culpas a los demás. En una mentalidad rica asumes responsabilidades. En una mentalidad pobre te gastas todo el dinero que tienes. En una mentalidad rica siempre ahorras e inviertes tu dinero. En una mentalidad pobre se centra en el resto. Esto me llama mucho la atención. Y en una mentalidad rica te enfocas en el futuro. Esto está muy interesante porque siempre estás pensando en lo que hacen los demás, en lo que todo, en lugar de enfocarte en lo que tú quieres hacer, exacto. Hablando de éxito, ¿no? En una mentalidad rica te enfocas mucho en el miedo al cambio y en la mentalidad pobre y en la mentalidad rica aceptas los cambios feliz de la vida, ¿no? Una mentalidad pobre critica, una mentalidad rica es humilde. Una mentalidad pobre pierde el tiempo, esto está genial, y una mentalidad rica compra tiempo. Una mentalidad pobre causa problemas y una mentalidad rica resuelve problemas. Una mentalidad pobre tiene una sola fuente de ingresos y una mentalidad rica múltiples fuentes de ingresos. Una mentalidad pobre siempre está desgastado por el trabajo y una mentalidad rica motivado por sus metas. Es un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, claro. Y yo aquí le voy a invitar a toda la gente que realmente, de los puntos que acaba de decir Ale, escúchanos otra vez en redes sociales, estamos en las redes sociales, regrésenle un poquito y palomen, porque yo me identifico con algunas de pobre y con algunas de rica, entonces como que estoy en el punto intermedio y yo creo que también eso no está padre. Estoy queriendo ser rica. Estoy queriendo ser rica, pero me hace falta más pero por ahí se los vamos a poner en nuestras redes para que les den una repasadita y como dices, justo digas, esta actitud es de mente rica, esta actitud es de mente pobre y tratemos de cambiar ese chip, ¿no? Que y yo creo que quieras, por ejemplo, ¿no? O sea, que dices, estás en la flojera, digas, ay, a ver, cambia tu mente, ¿no? Necesito una mente de rico, órale, ponte a hacer esto. Fíjate que justamente me llega a pasar a mí, haciendo un paréntesis, que de repente estoy así de, ay, no me quiero levantar, y de repente yo creo que a muchos les pasa, no me quiero levantar, y estás dando vueltas y pierdes una hora, media hora, 15 minutos dando vueltas y no me quiero levantar porque tengo que hacer esto, ¿no? Además tu mente, o sea, ni siquiera empiezas a hacer la chamba, pero ya estás, tengo que hablarle a fulano, tengo que hacer esto, no imprimí esto, tengo que mandar tal cosa, entonces ni estás descansando, ni estás produciendo. Y llega un momento en que personalmente digo, ya, o sea, me voy a quitar la flojera y voy a hacer lo que tengo que hacer y ya se me queda tiempo para descansar, pues ya dormiré y si no, pues ni modo, ¿no? Y que generalmente se acaba el día y ya no descansas. Y ya no descansaste, ¿no? Ya pasa y dices, chin, ya, pero bueno. Y tenemos algunas, datos chistosos, porque si ustedes lo buscan en redes sociales, sí llega a pasar que eso se vuelve en tendencia de repente. Cosas que son, dicen en las redes sociales, cosas que son de ricos, pero también pueden ser de pobre. Y una de ellas es tener un familiar en Estados Unidos, que bueno, puede ser así de gente muy rica, o gente de muy pobre, ¿no? Sí, porque puede estar tu tío que vive allá así súper nice en no sé dónde y puede estar tu hermano que se fue de bracero, ¿no? Exactamente, entonces, ¿no? Claro. También el tener un auto antiguo. Claro. ¿Sí? Porque puedes tener un auto que de colección y puedes tener un auto que te mueve, funciona muy bien, pero pues es pero antiguo. Ya perfectamente usaría placas de carro antiguo. Exactamente, ¿no? Yo ahí me encantan los bochitos, la gente que tiene bochitos que ya están clasificados como un auto clásico, antiguo, un auto antiguo, la verdad es que
genial, ¿no? Y hay muchos que sí, incluso vi ahora con el huracán que le cayó un árbol a un bochito y el bochito prendió No, y caminó. Sí, no, sí, no, sí, no, todo no, no. aplastado, pero del motor y todo lo más estaba genial. Otra de las cosas es tomar alcohol todos los días. Puede ser de gente muy rica porque pues está tomando, porque puede, y hay gente que por las presiones Sí, claro. económicas, por las cuestiones, tensiones, estrés, pues toma todos los días, ¿no? Y Sí, esto ya se cae en un y ya así alcoholismo. como para ambas partes, ¿no? Ambas partes pueden caer en un alcoholismo, pero digamos que uno toma por recordar y uno por olvidar. Exactamente, exactamente. Esto me encantó, el de que puede ser de ricos y de pobres, el no manejar efectivo, Ajá, ¿no? porque puede ser que no traigas, entonces no manejo efectivo y a lo mejor estoy usando mi crédito porque no traigo efectivo y no tengo, o porque yo tengo tanta lana que para qué necesito el efectivo, ¿no? Pago con tarjeta, Todo lo uso con ¿no? tarjeta. Entonces sí es así como, yo me encuentro como en el que no traigo, entonces pues no traigo, Pero tú no traes a las traigo amigas que traen cambio para pagar lo para pagar chiquito. todo lo chiquito, entonces no. Hay otro que también puede ser de ricos y de pobres es el no trabajar, ¿no? Ok, Ajá. sí, eso es Pues como más rudo, pero sí, 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 el que no puedes no trabajar porque no tienes trabajo y no encuentras trabajo, sí, o no trabajas porque de plano ya te jubilaste, sí, te hiciste das bien el tu lujo de no planeación trabajar, y te das el gusto de exactamente de no trabajar y eso. cierto. Y otra de las cosas es tener muchos hijos. Ah, hijo, Muchos hijos, sí. de repente ves a las personas y tienen muchísimos hijos y dices, Oye, ¿no? sobre todo ahora que se puso de moda de repente entre políticos, que se vuelven a casar y traen mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, y Ajá, entonces ya se hace una familia así de cadenita, ¿no? De sí. 7, 8, 6 Pues el chavos. presidente anterior también tenía Ay, por bastantes eso no hijos, quise ¿no? decir quién, pero... Pero sí, ¿no? Otra de las cosas es comer poquito. Ok. La gente, de repente la gente rica, de repente llega a ir a restaurantes y les sirven poquito, ¿no? O sea, es Sí, un sí, plato sí. muy gourmet y a lo mejor es poquito. O de repente traen sus dietas super fit y también comen súper poquito. Y de repente uno tiene que decir, no, nada más voy a comer una manzana porque estoy a dieta, ¿no? Sí, Pero de claro. repente es porque lo Pues único ya que trae es una desayuné. manzana, ¿no? Ya Ya desayuné, desayuné. solo me tomo un cafecito, ¿no? Exactamente, no, es un licuado y Sí, ya, exacto, ¿no? exacto. Este es súper interesante porque marca mucho la tendencia en México el no crecer con tus papás. Porque ese me llamó mucho la atención porque Sí. si es una persona que tiene que salir a traer el sustento, ¿no? De la familia, Ujú. entonces no vas a crecer con tus papás, tu papá sale, tu mamá sale a trabajar y siempre estás solo O tú o también estás. te empiezas a trabajar muy chico. Exactamente. Ujú. Y de repente también las personas que pues tienen bastante liquidez, pues no cuidan a los hijos y contratan a alguien que los cuide, Sí, ¿no? siempre están con la nana, con... Sí, sí, cierto. Entonces, el no crecer con tus papás también puede ser o de muy ricos o de muy Sí, pobres, que digas, mi ¿no? papá nunca está en la casa, ¿no? Porque siempre está viajando, porque siempre está en las conferencias, en los torneos. Dices, mi papá nunca está en la casa porque se fue, ¿no? Ujú, Sí, claro, exactamente. claro, claro. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención y Ale se rió cuando estábamos preparando este programa es aprender inglés, ¿no? De repente aprender inglés, aprendemos inglés por necesidad, definitivamente, porque queremos mejorar, porque queremos, Justo ese es el ¿no? punto. Yo creo que es un poco aspiracional el que tú digas, yo necesito hablar inglés porque tengo mejores empleos, porque puedo tener mejores oportunidades de vida, otras cosas, o aprendo inglés pues porque mi mamá incluso es extranjera, ¿no? Y entonces siempre ha hablado inglés y U otro o para idioma, irme ¿no? a vivir a Inglaterra o cosas así, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí. También otra de las cosas es, por ejemplo, comer al carbón o decían aquí a la leña, ¿no? Comer a Sí. la leña, ¿no? De repente hay comunidades, la verdad, determinadas como muy Sí, con pobres. muy pocos recursos, ¿no? Y ellos pues obviamente tienen que
hacerse de los recursos y salir, e incluso llevar la leña y cocinar, ¿no? Ujú. Y la gente que tiene mayor riqueza pues dicen, ay, bueno, vamos a comer incluso Oye, hasta ¿no una te ha pizza, pasado, no ¿no? te ha pasado que de repente te invitan a una carne asada, pero el asador es de gas y tú así de, ¿Qué? esto no sabe a carne asada? Sí, Eso me sí, choca. sí, Pero sí. todo es muy pipí y ni siquiera tienen leña, ¿no? Digo, Ajá, carbón, ¿no? En esa Sí, parte. Entonces, sí es algo muy, muy muy, peculiar de los dos lados, ¿no? muy peculiar. Y obviamente también otra de las cosas es tener estufa eléctrica. Ese me llamó mucho la atención y también me dio mucha tristeza. Sí, Porque ahora ya se están evitando en los hogares, tú lo has de saber más por la cuestión inmobiliaria, que ya están ocupando estufas eléctricas, eléctricas y ¿no? de inducción. Ujú. Y hay gente que de repente lo único que tiene es una parrilla eléctrica para poder Sí, cocinar y sí, poder calentar sus alimentos. Entonces, sí, ahí es donde se ve muy marcada la la diferencia. situación económica del país. Y a lo mejor esto suena muy chusco, pero de repente sí es No, o sea, es que sí realidad. es una diferencia enorme, ¿no? Porque a lo mejor tú llegas a una reunión y dices, tengo mi estufa eléctrica y dicen, ay, qué nice. Ujú. Pero tu departamento es chiquitito y solo tienes una parrillita eléctrica, Estás ¿no? empezando, te acabas de Sí, claro, independizar con tus papás y todo y claro, no tienes eso, ¿no? claro. Entonces sí es una manera y bueno, la última rapidísimo, el traer el cabello largo, ¿no? Sí, Porque obviamente el cabello largo requiere mucho mantenimiento. mantenimiento, ¿no? Y tanto también en los hombres, ¿no? Sí. El traer el cabello largo para que sea hermoso y bonito o de plano lo traes todo descuidado, como alguien que yo Sí. conozco, pero bueno. Y lo que me llama mucho la atención de esto es, entre lo que yo les leí y entre lo que tú estás comentando ahorita, es que justo se ubiquen y hay cosas que no importa si tus hábitos son de pobre o de rico. Es gracioso incluso ahorita lo que tú comentabas, ¿no? Así de poder decir, esto es de rico y yo lo hago, o esto es de pobre y yo lo hago, sino realmente concientizar y ver a dónde quieres llegar, ¿no? Y si tú puedes cambiar un hábito que te lleve a destacar en otras cosas, pues adelante, ¿no? Sí, y yo te invito a que nos escuches el próximo martes en este programa de Mente Financiera, donde vas a escuchar muchísimos consejos. Muchísimas gracias hoy en redes sociales a Marco y a Fabio. Y hoy en cabina extrañamos y saludamos Sí. a Rafa, pero está con nosotros un nuevo integrante de Radiante. Ah, más bien chavito. Sí, Qué gusto. ahí se me fue su nombre, ¿Gerardo? Gerardo. Ricardo. Ricardo. Ricardo hoy nos en producción, Bien muchísimas chavito, qué gracias. gusto verlos Sí, trabajar aquí. muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.